Estudios Vida, espacio que ofrece nuestro compañero Cristóbal Linero. Está aquí con nosotros y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cristóbal? Bienvenido al Magazine de Amigos. Hola, buenos días. Gloria al Señor, hermano José. Pues la verdad que gracias al Señor, muy bien, José. Aquí esperando. Qué bueno. Pues Cristóbal, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos en esta mañana y adelante con el espacio. Pues muchas gracias, José. Pues entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que comenzamos realmente a disfrutar de este Cristo maravilloso a esta hora para compartir con vosotros a Cristo como nuestra vida. Antes estaba yo pensando, y bueno, el tema que estamos compartiendo es en cuanto al propósito de la encarnación y el vivir de Cristo y cuál era su meta y su propósito. Y es maravilloso el ver, como decía, estaba pensando, cuando el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y fue puesto allí en el huerto del Edén, el propósito de Dios era que comiese del árbol de la vida. Qué maravilloso, dice hoy los dietistas que hoy día que somos lo que comemos. Si el hombre llega a comer de aquel árbol, el propósito de Dios es que Dios quería hacer una réplica de aquel árbol en cada hombre. Es decir, como hoy Dios quiere hacer una réplica de Cristo en cada uno de sus hijos. Por eso aquel árbol que estaba allí en el huerto del Edén y que aquel huerto fue cerrado, porque en el capítulo 3 de Génesis vemos que Dios dijo, sacad al hombre de allí del huerto del Edén, digamos de la presencia de Dios, de la atmósfera de Dios. Entonces, qué maravilloso de que ese árbol, que era Cristo mismo, se desarraigó y vino a nosotros. Qué bueno de que en esta mañana podamos estar compartiendo de este vivir humano que tuvo el Señor Jesús. Qué modelo, qué patrón nos dejó, hermanos y hermanas. Por eso necesitamos estar bien atentos a la palabra del Señor. Hubo algunos de los fariseos, porque estamos, digamos, lo que estoy compartiendo estaba en el Evangelio de Mateo, pero como sabemos hay cosas que se repiten también, con otro enfoque, pero con la misma meta, tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Lucas y Marcos. Y vemos en el Evangelio de Juan, cuando realmente iba a comenzar el Señor Jesús su ministerio, dice que algunos de los fariseos, dice que mandaron ahí a Juan el Bautista y preguntarle. En el capítulo 1 de Juan, versículo 25, dice así, y le preguntaron y le dijeron, dice, ¿por qué pues? ¿Por qué pues? Tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta. Y Juan le respondió y le dijo, yo bautizo en agua. Escucha, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros. Mas en medio de vosotros, dice, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Qué maravilloso, qué declaración, queridos hermanos, qué apertura le estaba haciendo a este Cristo que venía. Dice, estas cosas sucedieron el 28, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y fíjate lo que dice el 29. Este versículo es maravilloso. Queridos hermanos, mira lo que dice. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dice que Jesús venía a él. Y él dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso de que Cristo era el Cordero. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no crea que fue Moisés que lo sacó, no crea que realmente fue, sino realmente fue el mismo Cordero. Porque antes de que salieran de Egipto, ellos tuvieron que comer del Cordero. Fue el Cordero quien lo sacó. ¿Y quién es el que realmente, el que quita el pecado del mundo? Maravilloso. Y el 30, el Juan sigue diciendo, este es de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual se ha puesto delante de mí. Claro, tú eres solamente era el que iba a abrir el camino.
Dice, porque él era primero que yo. Y el 31, que esto lo estoy leyendo porque es muy significativo, porque Juan el Bautista, una vez que él declaró, he aquí el Cordero, él tenía que haber desaparecido del escenario. Y Cristo como la realidad y como la cabeza y como todo, él realmente el que tenía que comenzar ahora, ¿no? Y dice el 31, dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, dice, por esto vine yo, bautizando en agua. Y el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, dice, vi, esto también quiero que lo tengáis en cuenta, vi, dice que él vio, ¿qué es lo que vio él? Dice que él vio al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y sigue diciendo Juan, dice, pero yo no le conocía a él, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo, sobre el que vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice, yo le vi. Recargo esto porque después, él más tarde, cuando estaba encarcelado, mandó a sus discípulos para decir si él era el que tenía que venir. Oh, Juan, ¿cómo tú? Si tú testificaste y tú viste. Por eso, hermanos y hermanas, en este tiempo nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu, vivir por el espíritu, andar por el espíritu. Por eso el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo declaró a un Colosense que él vino a completar la palabra de Dios. Qué maravilloso. Y él dijo, velad y orad en todo tiempo. Dice, velad y orad en todo tiempo. También hay otro lugar que él dijo, orar sin cesar. Maravilloso. Por eso necesitamos velar. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener a este Cristo viviente y fresco en nuestro vivir diario. Si no, se nos va la cabeza, te lo digo de verdad. Así que necesitamos vivirle. Señor, constantemente tú puedes estar trabajando, puedes estar paseando, puedes estar haciendo deporte, pero tú puedes estar orando sin cesar. Tú puedes estar velando en todo tiempo y diciendo, Señor, yo quiero vivir, yo quiero vivirte. Señor, quiero permanecer en ti. Bueno, el 34 dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice, y al siguiente día otra vez estaba Juan, escucha, dice, y 2 de sus discípulos. Pero vemos que en el 36 dice, y viendo a Jesús que andaba por allí, otra vez dijo Juan, he aquí el Cordero. Y entonces dice que oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Dice que siguieron a Jesús. Maravilloso. Y aquí vamos a comenzar a leer estos versículos, ¿no? Digamos, estos versículos de cuando Jesús comenzó realmente su ministerio. Y entonces dice que cuando Jesús, escucha, esto ya estamos en el capítulo 4 de Mateo, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó de que Juan Bautista había sido entregado, dice que entonces ya él se retiró a Galilea. Y es muy significativo el apartarse a Galilea, ahora después lo leeremos. Dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar, dice, en la región de Fabulón y de Neftalí. Y dice el versículo 16, porque Jesús vino realmente a ser esa luz del mundo, ese camino, esa verdad y esa realidad. Y mira lo que dijo. Dice, el pueblo asentado en tiniebla, dice que vio gran luz. ¿Quién era aquella gran luz? Era Cristo. Cristo resplandecía. Dice, y a los asentados en región y sombra de muerte, dice, luz les amaneció. ¿Tú no tuviste esta experiencia? Como cuando nosotros vimos esta luz, amanecimos de nuevo, hermano. Mi vida cambió por completo. ¿Qué vida había yo recibido? Oh, maravilloso. Bueno, dice, desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir, escucha qué palabra, arrepentido,
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino, era la vida. Tú podías verlo como un hombre, como dice en Juan, y el verbo se hizo carne. Él tomó la cáscara, digamos, la imagen de un hombre y la semejanza de un hombre, pero internamente Él era el tabernáculo de Dios. Todo lo que Dios era estaba incorporado en Cristo. Maravilloso. Dice, caminando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, dice, echando las redes. Ya aquellos de dos discípulos, cuando Jesús estaba con Juan el Bautista y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahí menciona a Andrés. Andrés era uno de los discípulos de Juan. Y Andrés y otro de sus discípulos que supuestamente dice que fue Juan el apóstol. Pero dice que Andrés le habló a Pedro, a su hermano Simón. Bueno, sigo. Dice, estaban echando la red en el mar porque ellos eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere hacernos pescadores de hombres. Podamos compartir. Ahora, ¿qué es lo que vieron esos dos hermanos, ese Pedro y ese Andrés, en Jesús? Él vieron la luz que resplandecía. Aún yo estoy seguro que Cristo desprendía un aroma que atraía. Por eso dice el versículo 20 del capítulo 4 de Mateo, dice, y ellos, dejando, dice, al instante las redes, le siguieron. Dice que dejaron las redes al instante. Es maravilloso, Señor Jesús. Es maravilloso de que este ministerio de Juan, del Señor Jesús, era, digamos, hacer pescadores, como Él era la luz del mundo, como Él realmente iba a venir a darnos vida y vida en abundancia. Señor Jesús, dice que su precursor, Juan el Bautista, él comenzó a la orilla de un río, del río Jordán, y esto consistía en que iba a sepultar a los religiosos, iba a terminar la religión de ellos. Pero el ministerio del nuevo rey Jesús dice que él comenzó junto al mar y consistía, dice, a traer a hombres que no eran muy religiosos, los cuales dice que vivían cerca del mar en un lugar, no en un lugar santo, sino él vivía en Galilea. Allí por eso le llaman Galilea de los gentiles. Pero Dios quería hacerlo esos pescadores de hombres. Maravilloso. Señor Jesús, dice que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, dice que ellos estaban echando las redes y hizo de ellos, dice, pescadores de hombres. Por eso realmente podemos ver, y leo unos versículos muy rápido, ya aquí voy a terminar y ya seguiremos continuando la semana que viene. Por eso Pedro, en el día de Pentecostés, este hombre que había despreciado, digamos, en un sentido, que había negado a Jesús y todo esto, él realmente pudo experimentar ese espíritu que vino dentro de él. Y en el día de Pentecostés, leo los versículos rápidos, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el resultado de ser pescadores de hombres. Y el 37 dice, de Hechos 2, dice, y al oír esto, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos entonces? Pero con qué fuerza, con qué pescador realmente se había convertido Pedro, que dice que se levantó Pedro con los discípulos y le dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don? Era Cristo mismo como el Espíritu después de su resurrección entrando dentro de Pedro. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Dice, por tanto cuanto el Señor llame.
Dice el 40, dice, con muchas palabras testificaban solemnemente y le exhortaba diciendo, sed salvos. Hermano, tenemos que predicar este evangelio, ser salvos de esta perversa generación. Dice así en el 41, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Qué maravilloso, qué pescador de hombre era este Pablo con sus discípulos. Y lo más maravilloso es de que estos que se convirtieron después eran perfeccionados, dice, y permanecía en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Qué maravilloso es permanecer en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ya termino con este versículo 43. Y dice, y sobrevino temor sobre todas las almas, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Así que, hermano, que lo que hemos recibido no es cualquier cosa. Este es el propósito de su encarnación, de ese vivir humano. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere equiparnos, Él quiere entrenarnos, Él quiere saturarnos de toda su persona maravillosa para que realmente prediquemos este evangelio y seamos esa réplica del Señor aquí en la tierra. Bueno, José, muchas gracias, y radio oyente, hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo de este Cristo que desprende un aroma que nos atrae y nos enloquece. Señor Jesús, te amamos. Hasta la semana que viene, José, gracias.